Hola queridos amigos, buenos días. Esta mañana quiero saludarles y también hacerles una pregunta. ¿Has pasado alguna vez por un tiempo seco en tu vida, ya como cristiano? Un tiempo, pudiéramos decir, de desierto. Yo creo que todo mundo estamos, o lo hemos pasado, o estamos a punto de pasarlo, o definitivamente lo vas a pasar. ¿Y cuál es el propósito de Dios con respecto a estos tiempos de desierto? Y yo me he preguntado muchas veces cuál es la razón. Y he llegado a la conclusión de que hay dos cosas que Dios quiere que yo aprenda cuando estoy en una experiencia de desierto. He leído muchos comentarios acerca de cuál es la razón por la cual Israel, valga la redundancia, Israel pasó 40 años en el desierto cuando era una travesía relativamente corta. Algunos dicen por la rebeldía, otros dicen por la idolatría, otros dicen por diferentes razones. Tanto se quejaban de lo que Dios estaba haciendo. Pero se cansaron del maná, pidieron carne, llovieron codornices, y conocemos la historia. Sin embargo, tardaron 40 años en el desierto. ¿Cuál es la razón? Y escuché una propuesta muy interesante que quiero proponerles, y creo que eso se ha cumplido mucho en mi vida. Es que el pueblo de Israel había asimilado la cultura egipcia ya por muchos años, y se habían hecho judío-egipcios, por así decir. Entonces era una mezcla de cultura muy arraigada ya en ellos. De manera que cuando Dios decide sacarlos y utilizar a Moisés para liberarlos de la esclavitud de Egipto, ellos tienen que hacer una travesía muy larga, de 40 años. Y lo que pasa es que el propósito principal es basado en algo que aún los filósofos griegos han dicho, que la base del conocimiento está en conocerte a ti mismo, conócete a ti mismo. Los mismos filósofos llegan a una conclusión después de haber conocido algo y dicen, bueno, yo solo sé que no sé nada. La palabra de Dios nos habla de diferente manera, pero sí es importante el conocerte a ti mismo, es importante saber quién eres, por qué haces lo que haces, por qué reaccionas como reaccionas. Sin embargo, eso es solo parte del conocimiento. No podemos decir que es todo el conocimiento. No, tienes que saber que hay un Dios. Y el pueblo de Israel tenía que saber quiénes eran ellos. No podían creer, Moisés mismo no podía creer en sí mismo, en quién era él. Ellos tenían que llegar a enterarse de que eran pueblo escogido por Dios. De ahí que les tomó a ellos aprender 40 años quiénes eran ellos, y luego también quién era su Dios. Este conocimiento es completo. Conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestro Dios. Una vez que logramos ese conocimiento, estamos listos para entrar en las promesas de Dios. Amigo, amiga, conócete a ti mismo, pero conoce a tu Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.